Bueno, hermanos, vamos a entrar ya a la palabra. Vamos a leer el Salmo 53 y vamos a leer los primeros 3 versículos. Los que puedan ponerse de pie pueden hacerlo. Los que están enfermos, pues pueden quedarse sentados, no hay problema. Salmo 53, verso del 1 al 3 dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Y Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Pueden tomar asiento, hermanos. Quise resaltar de este pasaje el verso 2, la parte que está subrayada. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres. Yo creo que esa frase nos enseña mucho, ¿no? De que los ojos de Dios están fijos sobre cada uno de nosotros. Eso significa que no nos podemos esconder de la presencia de Dios. Cuando hacemos algo que no le agrada a Dios, Dios lo ve. Dios siempre lo va a ver. Nadie es demasiado hábil como para hacer las cosas malas y ocultarse de la presencia de Dios. Nadie va a poderse escapar de los ojos de Dios. Es triste hoy ver, hermanos, cómo el ser humano tiene una actitud ante Dios de independencia, de libertad, una actitud de autonomía. Hemos escuchado frases como estas: no se meta conmigo, es mi cuerpo, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Hemos escuchado expresiones como estas: yo sé lo que hago, soy drogadicto y qué, soy alcohólico y qué, es mi vida, no se metan conmigo, yo sé lo que estoy haciendo. Y sabe, esta actitud no es nueva, esta actitud siempre ha existido en toda la raza humana. Pero lo que la gente se olvida es que Dios no ignora el pecado que usted y yo cometemos. ¿Sí? Amén, hermanos. Dios lo ve todo. Y esa frase lo dice: Dios lo ve todo, Dios lo oye todo. Dios no se queda manicruzado cuando ve que alguien lo desafía, cuando alguien de una manera arrogante no lo tiene en cuenta en su vida. Hoy vamos a mirar 3 pasajes bíblicos donde Dios actuó de una manera que sorprendió. Yo coloqué aquí en mis notas 3 pasajes escalofriantes en la Biblia, donde Dios actuó y donde las personas creyeron que Dios no iba a hacer nada. Y así hay muchas personas que creen que con esa actitud desafiante ante Dios, creen que Dios no los mira, creen que Dios está ciego, creen que Dios está sordo, y Dios no está ciego ni sordo, y Dios tampoco está manicruzado. Job 34:21 está aquí en el video, dice: porque los ojos de Dios están sobre los caminos de los hombres. Por cada camino que usted y yo andemos, Dios está ahí. Sus ojos están puestos sobre nosotros. Y dice: y ve todos, me gusta esa frase, todos nuestros pasos. A Él no se le escapa nada. Sea católico, sea evangélico,
sea musulmán, no importa si usted cree o no cree en Dios, este texto existe y este texto es una verdad, es una realidad. Proverbios 15:3, algo parecido, dice el proverbista: los ojos de Jehová están en todo lugar. ¿Cuántos lo creen? Mirando a los malos y a los buenos. No solo Dios mira a los buenos, Dios también mira a los malos. Y para que nos quede claro, mire lo que dice al final: los ojos de Dios están en todo lugar. Hay personas que les da miedo del pastor más que de Dios. Hay personas que dicen: uy, qué pena, qué vergüenza, me vio el pastor. Qué bueno que digamos lo mismo, ¿no? Qué pena, qué vergüenza, me vio Dios. Y hay hermanos que andan más preocupados porque es que la hermanita de la iglesia, la chismosa de la iglesia lo vio. Y no solo lo vio, le tomó una foto. Y esa viejita chismosa tiene Facebook. Le tenemos más miedo al Facebook que a Dios. Todo mundo se va a dar cuenta. Vámonos con el primer pasaje. Génesis 19, 24 y 25. ¿Se acuerdan cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Dios nunca ha actuado así. Es primera vez y última vez que Dios actuó de esa manera. Dios hizo caer del cielo fuego y azufre para destruir dos ciudades, para desaparecerlas del mapa. Los de Sodoma y Gomorra creyeron que se iban a burlar de Dios, creyeron de que Dios no los iba a tener en cuenta por su pecado. Dice el verso 24: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades, destruyó toda la llanura, y no solamente la llanura, sino con todos los moradores de aquellas ciudades, y también el fruto de la tierra. Tremendo, ¿no? Por eso le dije pasajes escalofriantes. ¿Usted sabía que Dios antes de hacer algo avisa? Dios antes de hacer algo nos informa para que usted y yo cambiemos nuestros caminos, para que cambiemos de ruta, para que cambiemos de planes. Dios siempre nos va a advertir. Dios nunca llega de una manera improvisa y tome para que lleve. No, Dios nunca hace eso. Dios siempre avisa. Y el pecado de Sodoma y Gomorra ya habían llegado hasta el tope de Dios. Cuando uno lee Génesis 18:20, mira lo que dice. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Ya, Sodoma y Gomorra, el pecado de ellos se había agravado, ¿qué? En extremo. Ya sabemos por qué Dios actuó de esa manera, acabando estas ciudades con fuego y azufre. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? El pecado de Sodoma y Gomorra fue la homosexualidad. Tanto así que el término sodomía viene de Sodoma. Y usted busque el término sodomía en un diccionario y significa sexo anal entre dos hombres. Los hombres de Sodoma y Gomorra, y eso fue lo que
llenó la taza de Dios fue que Dios mandó 2 ángeles a Sodoma y a Gomorra para avisarle a Lot que esas ciudades iban a ser destruidas. Cuando los habitantes de Sodoma y Gomorra vieron a estos 2 ángeles, recuerden que los ángeles se transforman en seres humanos, y vieron que estos 2 ángeles entraron a la casa de Lot. Dice que los habitantes de Sodoma querían violar a estos ángeles. Dice que hasta el más pequeño y hasta el más grande, imagínate, tan pervertida estaba esta ciudad. Génesis 19:5. Y llamaron a Lot, todos los habitantes de Sodoma, y le dijeron: ¿dónde están esos varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ahí la palabra conocer significa sácalos para tener sexo con ellos, sácalos para tener relaciones con ellos. Ya este era el colmo de los colmos, y por eso Dios destruyó estas ciudades. Pero antes de destruir estas ciudades, Dios le había dicho a Abraham que él iba a destruir esas ciudades. Y Abraham le hizo una pregunta a Dios: Dios, si hay 50 personas buenas en esas ciudades, ¿qué les va a pasar? Y Dios le dijo: si hay 50 en esas 2 ciudades, no haré daño a esas ciudades por esas 50 personas buenas que viven allí. Otra vez Abraham le dijo: Señor, pero si no son 50, sino 45 personas buenas que hay en esas ciudades, ¿qué harás? Y Dios le dijo a Abraham: por esas 45 personas inocentes no las destruiré. Abraham le dijo a Dios: Dios, pero si no hay 45, sino 40. Y Dios le dijo: por esas 40 no destruiré las ciudades. Abraham le dijo: perdóname, Señor, por ser tan insistente, pero si no hay 40, sino 30. Y Dios le dijo: hasta por estas 30 perdonaré la ciudad. Y Abraham siguió insistiendo porque no había 30. Entonces dijo: pero Señor, no hay 30, pero donde hayan 20 inocentes. Y Dios le dijo: por esas 20 inocentes y personas buenas no destruiré las ciudades. Entonces Abraham dijo: Señor, no hay 20, pero si hay 10. Y Dios dijo: por esas 10 no destruiré las ciudades. No habían 10. En esas 2 ciudades solo habían 3 justos, o 4: Lot, su esposa y sus 2 hijas. Los demás eran personas que hasta el extremo, como lo leímos ahora, habían pecado contra Dios. Según ese relato que acabé de mentarles, que está en la Biblia, todas las personas de Sodoma y Gomorra eran malas. Las únicas personas buenas y temerosas de Dios eran la familia de Lot. ¿Se acuerdan de ese pasaje cuando los ángeles fueron a la casa de Lot? Llegaron los habitantes de Sodoma y Gomorra para violar a los ángeles, y Lot le dijo: no hagan tal cosa. Aquí están mis 2 hijas que no han conocido varón. Hagan con ellas lo que ustedes quieran, pero a estos hombres no los toque. Pero ellos no lo oyeron. Entonces Dios mandó una ceguera a todos los habitantes de Sodoma y Gomorra. Era la única forma de sacar a los ángeles y de sacar a la familia de Lot. Y después de que la familia de Lot salió de Sodoma y Gomorra, dice la Biblia que hizo llover fuego y azufre sobre estas 2 ciudades.
Para Sodoma y Gomorra, pecar era algo normal. No lo veían como algo tan pecaminoso, lo veían como algo natural. Soy gay, ¿y qué? Es mi cuerpo. Voy a abortar, ¿y qué? Es mi cuerpo. Lo que a ellos les parecía, lo que ellos hacían les parecía agradable. Pero ante los ojos de Dios eso era algo que desagradable. Y al final sabemos qué fue lo que pasó. Nadie quedó vivo de estas dos ciudades. ¿Por qué? Porque Dios mira el pecado de cada uno de nosotros. Ellos se equivocaron y creyeron que a Dios no le importaba lo que ellos hacían. Y aquí Dios demostró que a Él sí le importa lo que usted y yo ¿qué? Hacemos. Amén, hermanos. El segundo pasaje que quiero que leamos está en Daniel capítulo 3 y vamos a leer el verso 1. Luego saltamos al capítulo 4 y vamos a leer el verso 4. Daniel 3:1 dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Imagínense, este hombre hizo una estatua de oro de 30 metros. Pero una estatua de él, para que todo mundo lo honrara, para que todo mundo lo glorificara. Capítulo 4, versículo 4. Y mira lo que decía Nabucodonosor: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Tranquilo, subrayé esa frase, y floreciente. Uno cree que cuando uno llega a tener una vida tranquila y floreciente, uno cree que ya es lo peor que le puede pasar a usted, vivir una vida tranquila y floreciente. Hay personas que no saben manejar eso. ¿Cuántos de nosotros nos pasa lo mismo, no? Ya tengo la casa pagada, ya tengo la hipoteca pagada, ya tengo el carro pagado, ya tengo las tarjetas pagadas, ya mis hijos ya salieron de la universidad, tengo dinero en el banco, tengo ahorros por aquí, ahorros por allá, tengo inversiones por allí, inversiones por allá. Verso 22. Tú mismo eres, oh rey, que creciste, te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino será quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Sobre todo esa última frase, que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. El rey Nabucodonosor creía que Dios no tenía dominio sobre su vida. El rey Nabucodonosor miró todos sus logros, miró todas sus posesiones y se jactaba de su poder. Y llegó a tener tanta gloria y a tener tanto poder que su poder lo cegó. Pero interesante que Dios le dio a él un tiempo para que se arrepintiera. Dice la palabra de Dios que Dios le dio 12 meses para que se arrepintiese de su pecado y se humillase delante de la presencia de Dios. Dios le dio 12 meses para que lo reconociera como Dios y Señor de su vida, pero él no hizo caso.
El rey Nabucodonosor siguió con su soberbia. El rey Nabucodonosor tomó para él la gloria, tomó para él la alabanza, no quiso arrepentirse hasta que Dios lo humilló por completo. En un momento, en un instante lo perdió todo. Perdió su reinado, perdió su cordura, perdió su soberbia, perdió su altanería y perdió su majestad. Dice la Biblia que su comportamiento fue como la de una bestia del campo sin entendimiento. El rey se volvió como un animal, así literal. Vivió en el campo 7 años. Dice la palabra de Dios que todos los días se mojaba con el rocío del cielo. Dice que su mente fue cambiada a la mente de un animal. Dice que comía hierba como los animales. Dice que le crecieron las uñas como las aves del cielo. Y dice que los cabellos de él crecieron en 7 años tanto que parecían su cabello como plumas de águila. Cómo Dios coloca a los soberbios en su punto. Cómo Dios acaba con la altanería de algunos hombres que dicen: yo hago lo que a mí me da la gana. Eso es soberbia, eso es altanería. A mí nadie me dice qué tengo que hacer. Eso es altanería, eso es soberbia. Yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Yo vivo mi vida como a mí me dé la gana. Todas estas actitudes, lo que va a traer a nuestra vida va a ser quebranto, va a ser humillación. Pues nuestra vida es de Dios. ¿Cuántos lo creen? Quiera aceptarlo o no quiera aceptarlo, hermanos, en este mundo se hace la voluntad de Dios y no la nuestra. Se hace lo que Dios diga. Y si no se hace lo que Dios diga, entonces va a haber consecuencias. Dos pasajes. Sodoma y Gomorra fueron destruidas con fuego y azufre. Todos los habitantes murieron, desde el más pequeño hasta el más grande. Un rey Nabucodonosor que creía que Dios no tenía nada que ver en su vida, que nunca honró a Dios, nunca quiso glorificar a Dios. Y vámonos con el tercer pasaje, Daniel capítulo 5, y vamos a leer los versos 1 y luego saltamos al verso 30 y 31. El rey Belsasar. El rey Belsasar es el nieto del rey Nabucodonosor. Uno cree que si a un familiar de uno le va mal porque se rebeló contra Dios, uno cree que los demás familias pues van a recapacitar y van a ver eso como una experiencia, como un espejo donde se van a mirar y no se van a comportar igual que su abuelo. Belsasar, mira lo que pasó. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que el rey Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén. Dirá usted: pastor, no es el abuelo, es el padre. No, es que a los abuelos también los llamaban papá. ¿Listo? En hebreo es así. A los abuelos los llaman también papá. Cuando yo leí esto, yo dije: el rey Belsasar sabía que esos vasos de oro eran utensilios sagrados del templo de Jerusalén. Es decir, él lo hizo a propósito.
Él quiso desafiar a Dios. Él quiso jugar con Dios. Verso 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios y que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. ¿Sabe qué es eso? Es un sacrilegio. Bebieron vino, alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Verso 30. La misma noche, eso fue instantáneo, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. ¿Cierto que con Dios no se juega? Belsasar cometió un error. Hizo una fiesta con vasos de oro consagrados exclusivamente para las cosas de Dios. El rey Belsasar ofreció una fiesta para 1000 de sus príncipes. Era una fiesta enorme. Era un grupo seleccionado, todos príncipes. Y en su borrachera mandó a traer los vasos de oro y de plata, los cuales eran vasos consagrados para el servicio de la casa de Dios. En su pecado, Belsasar pensaba que él podía hacer lo que quisiera con las cosas sagradas de Dios y que a Dios no le iba a importar eso. Belsasar jamás pensó que a Dios le importaban los vasos de oro y de plata. Pero Belsasar se equivocó. El versículo 30 que está ahí dice: y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. ¿Qué tal si lo aplicamos al tiempo de hoy? ¿Cuántos ven la casa que usted tiene? Si es propia, ¿cierto que hay que verla como un regalo de Dios o no? La casa que usted tiene hay que verla como una bendición de Dios, como un regalo de Dios. Pero a veces ese regalo que Dios nos ha dado, a veces tú la usas o tus hijos la usan para vicio. Tal vez la casa que Dios te dio, que te regaló, esa casa que por tanto le pediste a Dios que te la dieras en oración y Dios te la dio, y esa casa la estás usando para vicio, para parrandas, para adulterios, para fornicaciones. Esa casa Dios no te la dio para que parrandees. Esa casa Dios no te la dio para que tiraran vicio. Esa casa Dios no te la dio para que fornicaras o adulteraras. No juegues con Dios. No desafíes a Dios. Hay hermanas que tan tranquilamente dejan que su novio duerma con su hija en la misma casa. Hay hermanas que dejan que sus hijos se emborrachen y parrandeen en la casa que Dios te dio, que Dios te regaló. Vamos a aplicarla. ¿Qué uso le estás dando a tu vehículo? Ese vehículo que le pediste a Dios y que Dios te regaló y te bendijo con ese vehículo, ya sea moto, ya sea carro. En ese vehículo lo usas para fornicación, para adulterio, para parrandas, para vicio.
Las cosas que Dios nos da, hermanos, es para que les demos buen uso. Dios lo ve todo y Él no se va a quedar manicruzado. Hay personas que creen que a Dios no le importa lo que yo haga con mi sueldo. ¿Cómo que a Dios no le importa lo que usted haga con su sueldo? Claro que a Dios le importa. Es que el trabajo hay que verlo como un regalo de Dios. El trabajo hay que verlo como una bendición de Dios. Pero ¿cuántos usan el sueldo para el vicio? ¿Cuántos usan el sueldo para ir a llevarlo a un casino? ¿Cuántos usan el sueldo para meterlo a las maquinitas? ¿Y cuántos de nosotros ni damos ni la ofrenda ni el diezmo? Y todo nos lo gastamos en los juegos de azar. Hace una semana estaba visitando a unos hermanos de la iglesia y el hermano me comentaba con tristeza de cómo un familiar de él trabajaba toda la semana muy duro, horas extras. ¿Pero para qué? Todo sueldito que cogía lo metía a las maquinitas, todo. Esa misma noche Belsasar murió. Uno cree que a Dios no le importa lo que yo haga. A Dios sí le importa lo que yo haga. Amén. ¿Qué tal? ¿Dónde estás ahí? Vamos a orar. Dale gracias a Dios por la palabra de esta mañana. Dale gracias a Dios porque su palabra ha sido clara. No se te olvide, podemos escondernos del pastor, podemos escondernos de los hermanos de la iglesia, podemos escondernos del maestro de escuela dominical, podemos escondernos del líder de jóvenes, del líder de adolescentes. Como hijo, tú puedes esconderte de tus padres, pero nunca se te olvide que los ojos de Dios están en todo lugar. No se te olvide que a Dios sí le importa lo malo que estás haciendo. No se te olvide de que Dios lo ve todo y que Él no se va a quedar manicruzado. Lo hizo con Sodoma y Gomorra. Lo hizo con el rey Nabucodonosor. Y lo hizo también con el rey Belsasar. Llévanos, Señor, en paz y en bendición a nuestros hogares, Señor. Permite, Señor, que esta semana que hoy comienza sea una semana maravillosa, linda, preciosa, donde te digamos tu bendición y tu dirección en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Que estén bien.